Hace unos 3 o 4 años, mientras yo terminaba mis estudios en el seminario, uno de mis profesores, el doctor Daniel Sánchez, él es una eminencia en el mundo académico teológico, graduado de Oxford, nos retó y nos desafió a que en la entrada de esa última etapa en nuestro seminario, para preparar lo que se conoce como el proyecto ministerial o la disertación, que estuviésemos conscientes de que al entrar en esa etapa iba a requerir una gran demanda en nosotros de lectura. Ya en ese nivel, a nivel de seminario, se supone que nosotros hayamos desarrollado hábitos de lectura. El que no lo tuviera le iba a ir mal. Pero como quiera, en guerra avisada siempre muere alguien porque no hace caso. Así que el doctor Sánchez, una vez más, nos animó a que nos preparáramos para esa última fase, para prepararnos no solamente en la lectura, sino cómo leer. Y él escribió un artículo que yo comparto, lo tomé prestado y lo enseño en mis cursos de maestría, de licenciatura, pero también a los residentes cuando entran al programa de residencia, de implantación de iglesias. Y es un artículo que él dice cómo escudriñar un libro. Y una de las cosas que más llama mi atención en ese artículo que escribe el doctor Sánchez es una parte donde él dice: cuando vayas a la conclusión o al último capítulo del libro, ten cuidado que no tengas la tendencia de cerrar el libro y pensar, ya esto va a ser repetitivo. Ya se dijo lo que se tenía que haber dicho, me salto el capítulo final o me salto la conclusión porque no hay nada nuevo que saber o que decir. No cometamos el error de acercarnos a un libro en las Escrituras y al entrar al último capítulo pensar que lo que ya se ha dicho no se debe repetir o que nos tiene Dios a través de ese autor que decir. Por eso es que en el mensaje número 18, el último mensaje de esta serie en el libro de Hebreos, después de 5 meses en la serie Cristo es Mejor, vamos a entrar al capítulo 13 y yo le animo, iglesia, a que lo haga como estudiantes del seminario, como los bereanos. Escudriñemos bien estas palabras del pastor y veamos cómo él cierra y él termina esta carta para ellos, pero qué Dios tiene que decirnos a nosotros hoy. Amén. ¿Qué tal si va a su Biblia a Hebreos capítulo 13? Y esto es lo que vamos a hacer. No vamos a leer el capítulo completo de una sola vez. Yo voy a primero orar para pedir la asistencia del Espíritu para ustedes, pero también para el predicador. Vamos a ver cómo vamos a desempacar este capítulo 13. Entonces vamos leyendo porción, explicando, leyendo porción, explicando, y después damos algunas aplicaciones. ¿Está todo el mundo en Hebreos 13? Amén. ¿Qué tal si inclina su cabeza, cierra sus ojos y me permite orar una vez más? Padre, nos acercamos al trono de la gracia una vez más, a pedir tu asistencia. Hemos orado, hemos alabado, hemos presentado peticiones, hemos confesado nuestros pecados y nos hemos arrepentido de ellos. El Evangelio ha sido orado, ha sido cantado y te proclamamos, Señor, y te pedimos, Señor, que sea proclamado mediante la predicación de tu palabra. Tú conoces cómo cada uno de los que estamos aquí hemos llegado. Hay algunos que estamos cargados, algunos estamos cansados, agobiados, enfermos, necesitados. Hay personas en este recinto, oh Dios, que han llegado pensando que esta es la última alternativa. Déjame intentar lo último y llegar a la iglesia. Señor, que sean tus hijos los que estemos en cualquier condición, o aún los perdidos que han llegado aquí como la última alternativa o remedio. Oh Dios, que Cristo sea proclamado y exaltado mediante la proclamación de tu palabra, que tú edifiques a tu iglesia, que tú confrontes al perdido, pero que tú los salves y los llames a ti, Señor. Señor, una vez más te rogamos, no permitas, Padre, que salgamos de la misma manera. Yo reconozco en esta mañana mi incapacidad, Señor. Yo reconozco mi necesidad de tu gracia. Yo reconozco que para esto no soy suficiente, pero gracias por eso.
porque lo que se necesita es tu palabra. Y por el poder de tu Espíritu, yo te pido que tú me ayudes a proclamarla con fidelidad y que se quede en los oídos y en los corazones lo que tú quieres. Y si yo digo algo, Señor, que no viene y no proviene de ti, que tú lo remuevas de los oídos y de los corazones. Oh Señor, te necesitamos. Haz que podamos ver en esta mañana al Rey Jesús, a ese que es mayor, a ese que es mejor y a ese que es incomparable, pero que también nos demanda que vivamos de una manera que traiga gloria a tu nombre. Esa es nuestra oración, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Este capítulo 13, porque es una porción larga, la vamos a dividir en 3 puntos y la vamos a desglosar en 3 puntos que yo creo que nos van a ayudar a poder navegar sobre ellos y llevarnos las aplicaciones. ¿Por qué? Porque al igual que el consejo que nos dio el doctor Sánchez a los estudiantes del seminario, yo como uno de sus pastores de esta iglesia, le he orado a Dios en la madrugada que este capítulo no sea tomado a la ligera. ¿Por qué? Porque este capítulo 13 fueron las últimas palabras de este pastor a aquellas ovejas, y créame que él no quería que se tomaran a la ligera. Así que en el capítulo 13, del versículo 1 al versículo 6, nosotros vamos a ver los deberes que aquellos cristianos debían tener con otros. Versículo 1 al versículo 6 del capítulo 13, los deberes de aquellos cristianos los unos con los otros. Versículo 7 al versículo 17, los deberes de aquellos cristianos con la iglesia, con el liderazgo de la iglesia. Y del versículo entonces 18 al versículo 25, nosotros vemos cómo el autor de esta carta y de esta epístola ora, pide oración a ellos, cómo hace una doxología, alaba a Dios por ellos y da una bendición, como se conoce, sacerdotal, y entonces cómo se despide. Así que el título de este sermón yo lo he llamado Deberes Cristianos. ¿Por qué? Porque a lo largo de los primeros 10 capítulos, nosotros vimos a este pastor escribirle a esas ovejas con el corazón en la mano para recordarles que en medio de su lucha, en medio de los desafíos y en medio de los retos que ellos tenían, no perdieran de perspectiva que Cristo es incomparable. Cristo es mayor, Cristo es mejor que cualquier persona o cualquier elemento que ellos hayan conocido, que ellos hayan experimentado cuando estaban en el judaísmo. Y yo no voy a volver otra vez por lo que enseñamos el pastor Luis y yo por 12 capítulos, pero nosotros vimos en esos primeros 10 capítulos que el autor hace un esfuerzo en presentar a Jesús mayor y mejor que ¿qué? Que los ángeles, que Moisés y los profetas, que Aarón y los sacerdotes e incluso que la ley. Y es interesante que en el capítulo 1 él comienza estableciendo el argumento para toda la carta. Jesús es el mayor y el mejor profeta. Jesús es el mayor y el mejor sacerdote. Y Jesús es el Rey de Reyes incomparable. Si eso no fuera suficiente, déjeme entonces desmontar todo lo que están diciendo otros para ponerlos a ustedes nerviosos y a punto de regresar al judaísmo. Y ahí entonces vemos cómo él rompe con la idea de que cualquiera de estos elementos que ve en pantalla tenían el mismo valor o estaban en la misma posición que Jesús. Ahora, desde el capítulo 10 en adelante, nosotros entonces vemos que después de él dar toda la explicación y mostrar que Jesús es incomparable, es mayor y es mejor, como vemos en las cartas, comienzan esos autores y pastores a colocar una demanda de cómo debían vivir esos cristianos. Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque Dios nunca va a demandar de nosotros lo que primero nos ha enseñado y nos ha mostrado cómo se hace.
Así que por 10 capítulos y 18 versículos, este pastor le dice a sus ovejas, por la obra de Cristo en su favor, ahora vivan de esta manera. Corran la carrera de esta manera. Actúen de esta manera. Respondan de esta manera. Relaciónense de esta manera. Entonces el capítulo 13 no lo podemos aislar de la tesis que viene presentando el pastor y el autor en el capítulo 10, versículo 19 en adelante, capítulo 11, capítulo 12, y entonces desempaca y cierra esta carta. Por lo tanto, si tomamos el capítulo 13 y olvidamos de dónde nos quedamos con el pastor Luis, cometeríamos un error. ¿Qué hizo el pastor Luis hace 2 semanas en un extraordinario trabajo que hizo presentando el capítulo 12? Recordarnos a nosotros que a aquellos cristianos se les demandó correr la carrera cristiana ¿con qué? Con perseverancia. Pero la perseverancia, el pastor Luis nos las mostró cuando desempacó el capítulo 12 en 3 formas o en 3 áreas. Primero, procurando correr la carrera con perseverancia, con los ojos en la meta. Yo no sé usted, pero cada vez que a mí me dan ganas, porque me dan virus a veces así, algunas veces al año, de ponerme a dieta y hacer ejercicio, y me voy a correr, hay veces que hay gente que están corriendo o caminando que no deben correr ni caminar, porque están en la pista paseando. Pero yo voy, como todo lo hago en la vida, con la meta. Yo quiero sudar, quiero bañar, quiero comer y me quiero ir a trabajar. Permiso, permiso, permiso. Ellos no tienen la meta en el fin. Si no me cree, vaya por aquí a las 8 de la mañana a San Patricio. Ahora mismo, cualquier día. Esa pista está llena de doñas hablando. No tienen la meta, corren sin perseveran, pero no corriendo, entretenidas. El autor decía, corran con perseverancia, con la meta en su mente. Número 2 le dijo, perseveren, corran esa carrera perseverando ante las pruebas, pero háganlo en santidad. No respondan como Juan del Pueblo, respondan en santidad como gente separada para Dios. Y número 3, me encantó como Pastor Luis desempacó este tercer punto. Corran la carrera cristiana perseverando, con paciencia, pero con una paciencia con expectación de que Dios cumplirá su promesa. Y nos llevó con él al monte y nos dejó allí y se fue. Así que así dejó aquel pastor y nuestro pastor la escena servida. Ahora cuando entramos en el capítulo 13, él continúa haciendo unas demandas, pero las hace primero a nivel relacional, entre ellos como cristianos, con sus prójimos, en el matrimonio y con Dios, para entonces pasar con la iglesia. Así que leamos entonces el versículo 1 al versículo 6 y veamos esas primeras demandas o deberes de aquellos cristianos los unos con los otros. Hebreos capítulo 13, versículo 1 al versículo 6, ¿están ahí? Leemos la santa y poderosa palabra de nuestro Señor. Permanezca el amor fraternal. No se olviden de mostrar hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Acuérdense de los presos, como si estuvieran presos con ellos, y de los maltratados, puesto que también ustedes están en el cuerpo. Sea el matrimonio honroso en todos, y el lecho matrimonial sin deshonra, porque a los inmorales y a los adúlteros los juzgará Dios. Sea el carácter de ustedes sin avaricia.
contentos con lo que tienen, porque Él mismo ha dicho, nunca te dejaré ni te desampararé. De manera que decimos confiadamente, subraye, el Señor es el que me ayuda, no temeré, ¿qué podrá hacerme el hombre? ¿Qué está haciendo entonces el pastor? Aquellos que corren la carrera cristiana con perseverancia, con sus ojos en la meta, en medio de la prueba, separados para Dios, pacientemente confiando en sus promesas, entonces en sus relaciones, número uno, continúen. Cuando dice permanezca en el original, en el idioma favorito del pastor Luis, dice continúen. No es algo que vayan a hacer nuevo. No es que continúen lo que llevan practicando. ¿El qué? El amarse fraternalmente. Ese amor filial entre ustedes. Hay algo mejor, le decía el pastor, que amarse por ser judíos, por ser de la misma raza. No. Hay algo mayor y mejor, es que se amen porque son hermanos en Cristo, son redimidos. Antes vivían muertos en sus delitos y pecados, pero Dios envió a Cristo a vivir la vida perfecta, a recibir la muerte que iba a nombre de ustedes. Y porque Dios se hizo hombre, se encarnó en Cristo, y Él fue a la cruz y llevó el precio del pecado de cada uno de ustedes. Dios deposita su ira sobre Él para darles a ustedes su justicia, perdón y salvación. Entonces ustedes se deben amar más que porque somos puertorriqueños. Nos debemos amar y continuar amándonos por la obra consumada de Cristo en la cruz del Calvario. Él estaba diciendo, ámense, porque ustedes han sido lavados por la misma sangre. Ámense, porque ustedes han sido justificados por la misma persona. Ámense, porque Dios envió al Cordero inmolado que quita el pecado del mundo y les salvó, les unió, les compró para que se amen y sean familia. Permanezcan, continúen, corran la carrera, pero háganla unidos, amándose los unos a los otros. Ahora, esa no es la única cosa que vemos en el versículo 1. En el versículo 2 y versículo 3 vemos que él dice, amen también a sus prójimos. Ahora, a sus prójimos, él desempaca cómo se van a amar. Número 1, a través de la hospitalidad. Amen sirviendo, abriendo las puertas a los extraños, a los creyentes que probablemente no tienen relación con ustedes, pero también a aquellos que no son creyentes. Una manera de nosotros poder probar que hemos sido amados por Dios en Cristo y que nos amamos los unos a los otros y que amamos a los perdidos es que abrimos las puertas de nuestro hogar. Seamos hospitalarios. Y el pastor y el autor dice, háganlo porque Dios los puede sorprender. Ahora, déjenme decir lo que sí dice aquí y lo que no dice aquí. Cuando en el versículo 2 él dice, sin saberlo hospedaron ángeles, se estaba refiriendo específicamente en ese texto a Abraham, Génesis 18, Lot, Génesis 19, no estaba significando en el contexto de estos judíos cristianos que al abrir las puertas, ni en el contexto de hoy, Dios va a enviar ángeles a nuestras casas. ¿Estamos claros? Sin embargo, si nosotros somos hospitalarios y demostramos nuestro amor a los prójimos, Dios nos puede sorprender con los extraños,
con los necesitados, con aquellos que están llegando y no tienen familia física, aquellos que vienen de otros países y de otros lugares a este recinto. Abrimos las puertas de nuestro hogar para demostrarle el amor de Cristo en nosotros. Seamos hospitalarios. Número 2, le dice, demuestren el amor al prójimo visitando a los presos. Escuche bien, en el contexto de la carta sí habían presos, gente que por causa del evangelio habían perdido su libertad. Y estaba regulado el que solamente recibieran visitas de amigos y de familiares. El pastor le dice, ustedes demuestran que aman a aquellos perseguidos, aquellos que por la causa del evangelio han perdido su libertad física, yendo donde ellos y mostrándoles el amor de Cristo. Ahora, a mí me encanta como un comentarista dice, en nuestro contexto hoy hay dos cosas importantes que debemos hacer. Debemos ir a visitar a los presos. Y eso fue una de las primeras cosas que hicimos cuando llegamos a Puerto Rico. Tratar de establecer en los Bautistas del Sur un ministerio de capellanía para que los creyentes dijéramos presente detrás de los barrotes. Porque allí hay pueblo de Dios. Lo que pasa es que ellos no lo saben todavía. Y hay que ir a predicar el evangelio para que el Señor llame a salvación, aún detrás de los barrotes. Y eso no le corresponde a ninguna institución, ese es el trabajo de la iglesia. Y incluso el Señor ya ha salvado detrás de los barrotes y tenemos que ir a visitarles y mostrarles el amor de Cristo. Pero un comentarista dice, en el contexto de hoy no solamente son los presos detrás de los barrotes, son las personas que están en su casa confinadas, son la gente que está en instituciones. Por eso es que usted ve a los hermanos cuando se paran aquí a anunciar el ir a hogares, porque hay gente que si nosotros no llegamos a ellos, ellos no pueden llegar aquí. Y nosotros estamos emplazados en demostrar el amor de Cristo yendo donde están ellos. Y número 3, Él le dice, cuiden a los maltratados y a los perseguidos. Y yo quiero que anote esto, porque lo vimos. En el capítulo 10, versículo 32 al 34, el pastor les recuerda a ellos que ellos también fueron perseguidos y que ellos también fueron maltratados. De la misma manera que ellos fueron perseguidos y ellos fueron maltratados y Dios los sostuvo, una manera de que nosotros damos por gracia lo que hemos recibido por gracia es que también cuidamos de aquellos que han sido maltratados y están siendo perseguidos. No decimos, ay bendito, pobres cristianos, sea el Señor apiadándose de ellos. No, ¿qué estamos haciendo por el que está siendo maltratado físicamente? Pero también el que está siendo perseguido espiritualmente. Es nuestra responsabilidad. Así que Él dice, no solamente se amen entre ustedes, amen al prójimo abriendo las puertas de sus casas por el extraño que quizás es creyente, con quien no te relaciona, pero también como un medio evangelístico para alcanzar y ganar a los perdidos. Número 2, muestren el amor visitando a los presos y a los confinados. A aquellos que quizás están siendo perseguidos, han sido perseguidos por el evangelio y les ha costado su libertad física. Es nuestra responsabilidad ir a donde ellos. Pero también por los cuales, por su condición, están confinados en un lugar o una institución y necesitan que la iglesia sea iglesia y vaya donde ellos. Y número 3, cuiden de los que están siendo maltratados físicamente por la causa del evangelio, pero también los perdidos. Aunque les duela verlos así, no es solamente orar por ellos, tenemos que hacernos presentes con ellos. ¿Estamos claros, iglesia? Versículo 1 al versículo 6, los deberes los unos con los otros. Él no lo deja ahí, da una tercera cosa en estos versículos. ¿Cuál es? Dice el versículo 4, 5 y 6, dos cosas que son importantes. Versículo 4, la relación de amor en el matrimonio. Él no solamente lo deja en amor fraternal, en amor con el prójimo, sino también en el amor, en el matrimonio. Debe haber pureza.
santidad en la relación conyugal. Y si no la hay, sepan que Dios va a juzgar y que Dios va a condenar. Sepa que Dios no toma con ligereza el que ve el matrimonio solamente como una transacción o una transición. No, sepa que el matrimonio es la institución establecida por Dios que más representa la relación de Cristo con su iglesia. Él la toma en serio. No jueguen con ella. Demuéstrense en amor, viviendo en santidad y en pureza. Porque Dios pasa juicio de aquel que se burla de la santidad en el matrimonio. Y cierra el versículo 5 y 6, que a algunos le da trabajo cómo verlo, con esta sencilla ponencia. El pastor le dice: amen a Dios por encima de todo. Amen a Dios por encima del dinero. Cuidado con amar el dinero. Cuidado con que el dinero sea tu ídolo. Pero ¿cómo yo sé eso? Cuando no tienes contentamiento en el estado que estás. Cuando quieres más sin explicar y justificar una razón espiritual. Porque si tú quieres más para ser generoso, yo oro contigo. Si tú quieres más para extender tu granero, el Señor te reprenda. El punto y el argumento del pastor es uno: amen a Dios sobre todas las cosas. Cuidado con el amor al dinero. Tengan contentamiento. ¿Por qué? Porque Dios ha prometido y se ha comprometido en que todo lo que nosotros nos haga falta, Él nos los va a dar. Tan sencillo como eso. Él siempre va a proveer. Ahora, porque yo soy uno de los pastores de esta iglesia y no de otras iglesias, eso no significa que el pastor estaba avalando la vagancia y la procrastinación. Porque eso no es un principio bíblico. No le corresponde a otros proveerte. Es más, Pablo dice que el que no trabaja, que no coma. Pero hay algunos que por ciertas razones están en necesidad, y ya él demostró y presentó el punto que debemos cuidar y protegerles. Pero aquellos que están gorditos y colorados como yo, póngase a trabajar. Dios va a proveer si tenemos contentamiento y si utilizamos los recursos y hacemos buena mayordomía. Ese es el orden. Dios por encima de todo. Si yo amo a mi hermano, si yo amo al prójimo, si yo amo bien a mi cónyuge y si yo amo a Dios sobre todas las cosas, el autor está diciendo: estás corriendo la carrera cristiana con perseverancia de una forma que trae gloria a Dios. Pero no lo deja ahí. Yo quisiera dejarlo ahí. Bueno, ustedes, yo no, Luis y yo estamos contentísimos por lo que viene ahora. Felices estamos. A ustedes no les gusta hasta el 6, a mí me encanta del 7 al 17. ¿Por qué? Porque entonces el pastor, me están haciendo señal allá desde el bullpen, el pastor transiciona a los deberes con la iglesia. Leamos lo que dice el versículo 7 al versículo 17. Acuérdense de sus guías, que les hablaron la palabra de Dios, y considerando el resultado de su conducta, subraye, imiten su fe. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. No se dejen llevar por doctrinas diversas o extrañas, porque es buena cosa para el corazón el ser fortalecido por la gracia, no por los alimentos, de los que no recibieron beneficio los que de ellos se ocupaban.
Nosotros tenemos un altar del cual no tienen derecho a comer los que sirven en el tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre es llevada al santuario por el sumo sacerdote como ofrenda por el pecado son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo, mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Así pues, salgamos a su encuentro fuera del campamento, llevando su oprobio, porque no tenemos aquí una ciudad permanente, subraye, sino que buscamos la que está por venir, la ciudad celestial, la ciudad de Dios. Por tanto, ofrezcamos continuamente, mediante él, sacrificio de alabanza a Dios, es decir, el fruto de labios que confiesan su nombre. Y no se olviden ustedes de hacer el bien y de la ayuda mutua, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Versículo 17. Obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos, porque ellos velan por sus almas, como quienes han de dar cuenta. Permítanles que lo hagan con alegría y no quejándose. Gloria a Dios por ese texto. Porque eso no sería provechoso para los pastores. ¿Eso es lo que dice? Para ustedes. ¿Qué está haciendo el pastor aquí? Ok, ustedes deben amarse entre ustedes como buenos creyentes. Ustedes deben amar al prójimo y mostrarlo a través de la hospitalidad, a través de visitar al preso y al confinado, de no olvidar que sobre todas las cosas, el amor en el matrimonio requiere pureza, santidad y compromiso. Y eso únicamente se logra si aman a Dios por encima de todas las cosas. Ahora, para que eso sea una realidad dentro de la comunidad de la iglesia, Él dice, hay cosas que ustedes tienen que hacer. Y el versículo 7 y el versículo 17 dice, número 1, evalúen su relación con sus pastores. ¿Cuál es la relación de ustedes con los que les guían? Ustedes deben honrarlos, seguirles, imitarles, obedecerles, porque ellos les han enseñado bien. Ahora, como yo siempre enseño en el versículo 17 del capítulo 13, el obedecerles y sujetarse a sus pastores no es venerarlos. No es hacer de ellos una celebridad. El domingo pasado nosotros vimos lo que algunos hacen con algunos pastores. Los hacen celebridades. Y a donde ellos van, ellos les siguen. Y si ellos no están, no regresan. Cuidado, no es venerar, no es hacer celebridad, es respetar, obedecer y seguir a sus pastores. Y déjeme aprovechar. El pastor Miguel Núñez o el pastor Suger o el pastor que sea, no es su pastor. Escúchelo, lea sus libros. Cuando tengamos la oportunidad les invitaremos, pero ellos no oran por ustedes. Ellos no los aconsejan. Ellos no los corrigen. Ellos no cogen pelas por ustedes. Y ellos no van a dar cuentas a Dios por ustedes. Los pastores de YouTube no son reales. Porque YouTube no es la iglesia. Y los seguidores y los oidores no son ovejas. Hebreos 13:17 habla de una comunidad de carne y hueso, reunida en algún lugar, con hombres que enseñan, aman, y con ovejas que se sujetan y obedecen, con la conciencia de que lo deben hacer con alegría, porque nosotros daremos cuenta a Dios por ustedes. Así que una de las cosas que al cerrar esta carta, por la obra de Cristo en aquellos creyentes, el pastor quería poner en la mente cómo se están relacionando con sus pastores y con sus líderes. Pero no solamente lo deja ahí, sino que le dice, cuidado número 2 con las enseñanzas nuevas, con las enseñanzas extrañas. ¿Por qué? Porque Jesús es inmutable. Él no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y siempre.
lo que Él hizo en la cruz en favor de ustedes es suficiente. Desde aquella época estábamos siendo advertidos que no necesitamos una revelación nueva, ni una palabra fresca, ni algo innovador, porque lo más innovador que nos ha dejado el Señor son 66 libros. Él ha hablado, y cada vez que la abres y la lees, conoces algo nuevo del Señor. Y esto es suficiente. Esto es inerrante, esto es infalible, esto es inspirado, esto tiene toda la autoridad y es suficiente para la vida del cristiano. Él estaba diciendo, Jesucristo es suficiente. No hay ángeles, no hay profetas, no hay Moisés, no hay Abraham, no hay Aarón, no hay sacerdotes, no hay ley, no hay sacrificio, no hay nada que se pueda comparar con el Rey Jesús. Así que cuidado con las enseñanzas extrañas. Mire, déjeme darle una buena noticia para que no se sorprenda. Si su oído se acostumbra semana tras semana a escuchar todo el consejo de Dios, con mucha facilidad va a poder detectar lo que no es de Dios. Pero si usted está escuchando y a otros que no predican esto, usted va a tener un sincretismo y va a empezar a decir un montón de disparates. Pero si su oído se acostumbra a escuchar el consejo de Dios, créame, que aunque sea como yo cuando estoy pasando las emisoras, escucho algo y me chillan los oídos. Eso es capote y pintura. Eso no es de Dios. Así que la dieta para el cristiano es escuchar todo el consejo de Dios. La palabra sin adulterar, porque esa es la que nos va a vacunar contra todo lo que hay a nuestro alrededor. Él les estaba diciendo, cuidado con esas cosas nuevas y extrañas. Lo que ustedes creyeron que los salvó y los transformó y los ha hecho uno, es Jesús. Y ese rey, ese mejor profeta, ese mejor sacerdote, es el Señor y Él no cambia. Así que Él es suficiente. Número 3, no olviden que porque Jesús no cambia, porque su obra fue perfecta, mediante su sufrimiento, sacrificio y resurrección, ustedes tienen un lugar seguro y garantizado. Una patria celestial. Una ciudad que no es física, sino que es espiritual. Algo que no es terrenal ni temporero, sino que eterno. Así que ese versículo 7 al versículo 17, que es pesado, lo que está haciendo el pastor está diciéndole: 1, obedezcan a sus pastores. 2, cuidado de enseñanzas extrañas. 3, recuerden la obra de Cristo. Otra vez, está trayendo a escena, no vamos a hablar otra vez de lo que les he dicho, pero no hay sistema, no hay sacrificio, no hay ceremonia, no hay hombres que puedan compararse con la obra consumada de Cristo en la cruz en favor de ustedes. Por lo tanto, no importa lo que esté pasando hoy, persecución, o burla o amenaza, estén tranquilos porque su hogar no es es uno que es celestial y eterno. Y versículo 15 y 16 cierra diciendo: y una manera de ustedes poder ser agradecidos por la obra de Cristo en favor de ustedes es mediante las buenas obras y compartiendo lo que Dios le ha dado con los que no lo tienen. Vivan amándose ustedes. Vivan amando a otros. Vivan amando a su cónyuge.
Vivan amando a Dios sobre todas las cosas. Obedezcan a sus pastores. Cuidado con otras enseñanzas. Asegúrense de no perder el enfoque que la obra de Cristo es suficiente, es mayor y es mejor. Y den por gracia lo que por gracia han recibido. Esa es la forma de que nuestras vidas van a predicar que Jesús es incomparable, que Él es mayor y que Él es mejor, y se va a ver en la carrera cristiana que estamos corriendo con perseverancia, con los ojos puestos en Jesús. Y cierra el pastor diciendo en el versículo 18. Yo quiero cerrar esta carta, dice él en el versículo 18 al 25, haciendo tres cosas. Vaya conmigo allá. Versículo 18 al versículo 25. Quiero hacer tres cosas antes de cerrar. Uno, una petición a ustedes. Oren por nosotros, pues confiamos en que tenemos una buena conciencia, deseando conducirnos honradamente en todo. Es más, les exhorto a hacer esto, a fin de que yo les sea restituido muy pronto. Y el Dios de paz, que resucitó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor, el gran pastor de las ovejas, mediante la sangre del pacto eterno, los haga aptos en toda obra buena, para hacer su voluntad, obrando Él en nosotros lo que es agradable delante de Él, mediante Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Versículo 22, les ruego, hermanos, que soporten la palabra de exhortación, pues les he escrito brevemente. Sepan que nuestro hermano Timoteo ha sido puesto en libertad, con el cual, si viene pronto, he de verlos. Por eso es que algunos piensan que es Pablo el que escribió esta carta. Pero yo no sé. Versículo 24, saluden a todos sus pastores y a todos los santos. Los de Italia los saludan. La gracia sea con todos ustedes. Amén. ¿Qué hace el pastor? Tres cosas. Anota. Número uno, hace una petición de oración. ¿Qué clase de hombre? Por eso es que se parece a Pablo. Porque les está diciendo, oren por mí, porque deseo estar con ustedes. Número dos, hace una doxología, hace una alabanza al Señor, provee una bendición sobre ellos que está llena, nutrida del Evangelio. Otra vez cierra la carta como empezó, apuntando a la obra consumada de Cristo. Y número tres, esto es lo que lo hace un pastorazo. Porque terminó esta carta tipo sermón o este sermón tipo carta, deseándoles en el versículo 22 al 25 que todo lo que les ha dicho, que toda la prueba que les ha dado para demostrarle que Jesucristo es incomparable, es mayor y mejor que cualquier elemento y tipología en el judaísmo, Él deseaba que ellos lo recibieran con bien. Ese es el deseo de nosotros como pastores. El pararnos en este lugar, lo que Dios ha preparado y nosotros servimos, ustedes lo reciban bien, porque viene de Dios. Y yo creo que usted tiene el Espíritu de Dios. Y lo que viene de Luis y de mí, usted lo puede desechar. Pero lo que viene de Dios, abrácelo, recíbalo bien, porque le va a dar cuenta a Dios por eso en el tribunal de Cristo un día. Y cierra el versículo 25 diciendo, la gracia sea con todos ustedes. Amén. Y yo quise añadir aquí lo que dijo un comentarista porque me voló la cabeza a las 2 de la mañana. Este es un final apropiado para un libro que documenta, escuche bien, porque estuvimos el año pasado en Éxodo, el pasar del antiguo pacto y la institución del nuevo pacto. La gracia con todos
ustedes en verdad bajo lo que Dios ha dado por medio del Salvador superior, Jesucristo. La gracia de Dios sea con ustedes. Es imposible que ustedes sean lo que son y tengan lo que tienen y disfruten lo que disfrutarán y se apropien de la esperanza si no fuese por la gracia de Dios en Cristo por nosotros. No regresen atrás. No se les ocurra regresar atrás. Cristo es mayor, Cristo es mejor y su gracia es suficiente. Así que, ¿cómo aterrizamos esto a nosotros? Bueno, yo les voy a decir algunas cosas que es lo que nos toca a nosotros en esta tarde ya. Número 1, ¿cómo podemos cerrar esta serie después de 5 meses, 18 sermones? ¿Cómo podemos cerrar esta serie después de haber leído el capítulo 13? 1, entendiendo que una evidencia de que Cristo es mayor, mejor e incomparable en nuestras vidas es que amamos a los hermanos y a nuestros prójimos, no los usamos. Hay gente que usa a la gente. Los cristianos amamos a la gente. No de palabras, sino de hechos. Número 2, mantengámonos firmes y confiados en la fidelidad de Dios. En los tiempos buenos y en los tiempos malos. Cuando hay y cuando falta. Él es fiel. Él está presente. Número 3, respetemos, obedezcamos y emulemos a los pastores que el Señor ha puesto en nuestras vidas. Y eso nos incluye al pastor Luis, este servidor, porque nosotros somos ovejas. Nos pastoreamos el uno al otro, pero también tenemos pastores sobre nosotros, porque lo necesitamos. Ustedes lo necesitan, todos lo necesitamos. Número próximo. Confiemos en la obra redentora de Jesucristo, en su sacrificio perfecto, y que nuestra mirada por todas las misericordias, amados, sin importar lo que esté pasando, esté solo en Él. Y por último, cultivemos, iglesia, desarrollemos una vida de oración colectiva. Venga los miércoles. ¿Para qué? Sí, para orar los unos por los otros, pero también, escuche bien, para orar los unos con los otros. Una cosa es con guitarra y otra es con violín. Si no, pregúnteles a Sael y a Ricardo. Una cosa es con guitarra y otra es con violín. Una cosa es orar los unos por los otros. Eso lo puede hacer desde casa o por el WhatsApp. Los hermanos hacen una petición así y nosotros hacemos. Eso es orar los unos por los otros. Yo confieso mi pecado también. Vayan y vean 20,000 stickers míos también, lo van a ver. Somos ovejas, todos necesitamos el cuidado y la corrección del Señor, amén. Estoy confesando mis pecados aquí. Yo trato, digo, voy a orar ahí, de momento le pongo las manos. Oremos los unos por los otros, pero deseemos con ansia orar los unos con los otros. Oremos los unos con los otros. Este pastor le dijo, oren por nosotros, habló en plural. Y después le dijo, oren por mí para que yo pueda ir a verles. ¿Sabe cuál es el mejor regalo que usted nos puede hacer al pastor y a Luis, a mí? Orar por nosotros. Nosotros cumplimos en el mes que cumplen los célebres. En febrero. El mejor regalo que nos podían hacer, además de todas las expresiones de amor, es que nos digan, pastores, estamos orando por ustedes. El mejor regalo que podemos hacer nosotros es orar por ustedes.
pero también la belleza de la oración es que oremos con ustedes y ustedes con nosotros. Así que vengamos los miércoles. Y venga el miércoles porque cerramos Filipenses. Pero antes de ir a Filipenses, vamos a orar juntos los unos por los otros. Porque eso hace que el Señor sea glorificado en medio de nosotros. Amén. Así que, iglesia, yo cierro esta serie y cierro este último mensaje de la manera que el pastor cerró su carta. Porque yo ni soy tan inteligente ni soy tan innovador. Así que yo voy a copiar la doxología y la bendición de aquel pastor por sus ovejas, a nombre del pastor Luis y de este servidor, por nuestras ovejas. Y lo voy a leer de la Nueva Traducción Viviente porque me gusta cómo lo dice. Y ahora, que el Dios de paz, quien levantó de entre los muertos a nuestro Señor Jesús, el gran pastor de las ovejas, y que ratificó un pacto eterno con su sangre, los capacite con todo lo que necesiten para hacer su voluntad, que Él produzca en ustedes, mediante el poder de Jesucristo, todo lo bueno que a Él le agrada. A Él sea toda la gloria, por siempre y para siempre. Amén. Cierre sus ojos, por favor. Padre, antes de orar por la iglesia, yo me acerco una vez más al trono de gracia a pedirte por aquellos que están aquí en esta tarde ya, que nos han acompañado por muchas semanas, meses o años, y se sientan y escuchan, pero no responden. Que ellos sepan y entiendan que la única manera de vivir de la forma en que tú exiges en Hebreos 13 es que reconozcan hoy que son pecadores, que han vivido de espaldas a ti, que merecen el juicio eterno y el castigo eterno, pero que tú los has convocado una vez más para no solamente que ellos escucharan mediante oración, alabanzas y proclamación tu evangelio, sino que puedan responder en reconocimiento de su condición y venir en arrepentimiento. Si tú has quitado vendas de ojos hoy, si tú has dado corazones nuevos y si tú has dado fe para responder, oh Señor, completa tu obra en medio nuestro. Y que aquellos que han vivido de espaldas a ti entiendan que no hay rey como Jesús, que no hay nada que se pueda comparar a la obra perfecta y consumada de Cristo en la cruz del Calvario por nosotros. Y que porque tú encontraste ese sacrificio perfecto, lo levantaste de entre los muertos y está sentado a tu diestra, intercediendo por los tuyos. Que ellos hoy, Señor, anhelen y deseen ser tus hijos y adorar a ese Rey. Te pedimos que tú salves al perdido en esta tarde, pero que también, Señor, te solicitamos que tú hayas edificado a tu iglesia hoy. Que el amor fraternal sea visible en medio nuestro. Que no nos amemos solamente de palabras, sino con hechos. Que entendamos que lo que nos une no es nuestra edad, no es nuestras preferencias, no es nuestro idioma, no es nuestra cultura, no es nuestro contexto, no es nuestra clase social, es la persona de Cristo. Y eso es intergeneracional. Así que aquí puede haber personas con mucha experiencia y puede haber jóvenes
y a ambos los has hecho parte de tu familia para que se amen porque han sido amados por ti. Ayúdanos a hacer una iglesia que nos amemos bien, pero también que amemos a otros, que mostremos hospitalidad, que abramos las puertas de nuestras casas, que invitemos a hermanos, pero también que invitemos al prójimo. Que seamos una iglesia que esté interesada en ir donde están los que no tienen libertad física, en servir y cuidar a los maltratados físicos, a los perseguidos espiritual. Señor, que nuestros matrimonios puedan dar gloria a tu nombre, porque hay santidad en medio de nosotros. Señor, que tú seas por encima de todo. Cuídanos de toda idolatría y de amor al dinero. Que podamos tener contentamiento con lo que tenemos y donde estamos. Y que podamos estar seguros de tu provisión, Señor. Señor, que seamos una iglesia que se deleite en estar sujeta, en obedecer a los hombres que tú has puesto a pastorear este rebaño. Que ellos nos imiten a nosotros en la medida que imitamos a Cristo. No que nos adulen, no que nos veneren, no que nos hagan una celebridad, porque ninguno lo somos. Somos siervos inútiles y lo que nos has mandado a hacer, eso hacemos. Y gracias porque lo haces a pesar de nosotros. Ellos puedan ver a dos hombres vulnerables, a dos hombres transparentes, a dos hombres honestos, pecadores, perdonados y salvos por gracia, que te necesitamos cada día más. Y que el hambre que tú has puesto en nosotros por ti, por la persona de Cristo, nosotros podamos compartirla con ella y que tu Espíritu obre en esta iglesia, una comunidad que se deleita en conocer más a Cristo y en obedecer a sus pastores. Señor, que tengamos claridad de que lo que tú has hablado lo has dejado en este libro. No necesitamos otra enseñanza, no necesitamos una palabra fresca. Si queremos algo fresco, abramos nuestra Biblia. Señor, que tú nos cuides de la falsa enseñanza, de la falsa doctrina. Señor, que nos recuerde que Cristo es suficiente, que su obra consumada en la cruz es mayor y es mejor que cualquier cosa, que cualquier persona, que cualquier otra cosa que podamos desear. Y que la forma de que nosotros mostremos que Cristo es mayor y es mejor en nosotros es que demos por gracia lo que por gracia hemos recibido. Señor, haz de esta iglesia una iglesia teodependiente, dependiente de ti y no de nosotros. Que seamos una iglesia que ora los unos por los otros, pero que anhelemos orar los unos con los otros, Señor. Para que tú, oh Dios, nos sigas dando la gracia para que esta iglesia disfrute la persona de Cristo y lo demuestre yendo tras los perdidos. Así que ayúdanos, Señor. Cerramos esta serie con agradecimiento, con el recordatorio que Cristo es incomparable. Y a Él le damos hoy toda la alabanza y toda nuestra adoración. Bendecimos tu nombre y alabamos al que es Rey de Reyes y soberano Señor. Y en su nombre oramos. Amén, amén y amén.